Yo les decía que este artículo sobre la forma de las policías lo escribí. Yo pensé, a veces la psicología y Freud y Lacan nos juegan alguna mala pasada con la cuestión del inconsciente y del subconsciente, allá por octubre del año 2014, si mal no recuerdo, y en noviembre del año 2014, el diario de acá de La Pampa, sin que yo me lo explicara, lo reproduce. Y la verdad es que pensé que la nota iba a ser una nota normal, y luego aparecen 90 y pico de posteos cargados de violentos insultos hacia mi persona, que me llamaron la atención, no porque no merezca los insultos, que sobradamente los merezco, entre otras cosas por meterme con estos temas, sino porque tenían una lógica y un léxico muy particular. 2 días después de haber escrito ese artículo, se produce la sedición policial en la provincia de La Pampa y en otras provincias del país. Entonces, este hecho que se produce de manera absolutamente casual, yo no tenía cómo adivinar que se estaba gestando una especie de huevo de la serpiente, sino que les aseguro que fue total y absolutamente fortuito, generó esta cuestión y la verdad que me preocupó muchísimo porque dije, bueno, evidentemente esto no puede ser una cuestión aislada, más allá de que, a ver, todos estos golpes blandos vienen añadidos con reclamos que son justos. A ver, la policía tenía salarios muy bajos, estaba siendo sometida a regímenes laborales naturalmente agraviantes de sus propios derechos como trabajadores, no tenían derechos que tienen cualquier otro tipo de laburante. Por ejemplo, no se podían sindicalizar, no se pueden sindicalizar todavía ahora, a pesar de que pasaron estos años, y había una fuerte crítica de tipo político hacia la conducción de la fuerza, etcétera, etcétera. Van a decir, yo no quiero desconocer que los reclamos que estaban implícitos en esas medidas de fuerza eran reclamos que tenían ese núcleo de verdad y de atendibilidad que tuvieron todos este tipo de conatos o de golpes de Estado en todo el mundo. Siempre se basaron sobre una parcialidad de verdad, digamos, en el fondo, algo de lo que fluye es cierto, algo mucho de lo que fluye es cierto, y algo mucho de responsabilidad de los estados y de los gobiernos hay. Ningún tipo de duda de eso. Ahora, está claro que lo que provocó ese hecho de sedición es algo que todavía no se ha investigado, es solamente una acusación que nos sorprendió porque nosotros no estábamos acostumbrados en La Pampa y en la Argentina que todas las provincias sufrieran, incluso la provincia de Buenos Aires, avatares similares. Recuerden ustedes que esto no se puede desagregar de lo que pasó con la Gendarmería, con la Prefectura Naval Argentina, con la Policía Federal, etcétera, etcétera. Los distintos gobiernos provinciales fueron abortando de la manera en que pudieron, acordando mejoras salariales, mejoras sindicales, haciendo lugar a los reclamos, que podían, algunos no, a otros sí, etcétera, etcétera. Pero sí acá ha estado planteada una cuestión. ¿Esto era un hecho de sedición o no era un hecho de sedición? Y esto es lo interesante, porque si esto era un hecho de sedición, y vamos a suponer que lo que ocurrió en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, etcétera, etcétera, también lo era, ¿qué había? ¿Un hecho de sedición para arrancarle medidas a los gobiernos provinciales o un conjunto mucho más amplio destinado a debilitar al gobierno nacional? Con lo cual ya no teníamos una sedición sino una rebelión, donde la policía actúa en conjunto con otros factores que no son los factores convencionales que previó la ley 23077. Que esos factores que previó la ley 23077, no se lo digo como docente, sino como una persona ya de la tercera edad, como se dice eufemísticamente, eran absolutamente perentorios, absolutamente necesarios. De alguna manera había que ponerle un freno a las Fuerzas Armadas y el que se lo puso fue el gobierno de Alfonsín. Y déjenme decirles una cosa más. El gobierno de Alfonsín se caracterizaba por tener un grupo de intelectuales que yo, Eduardo Aguirre, nunca volví a ver en la Argentina. No sé si no los hay, si no los hubo. Digo que nunca los volví a ver.
empezando por un filósofo que ustedes van a ver en su programa de filosofía jurídica, que se llama Carlos Nino, que muere a muy temprana edad, que era un filósofo del derecho, que fue el que de alguna manera planteó o planificó cómo debían ser los juicios a la Junta y hasta dónde se debía llevar a los tribunales a los militares, hasta qué grado de militares. Por aquellas cuestiones que ustedes habrán visto y que conocerán respecto de las responsabilidades por las órdenes de un tercero, lo que hablábamos como el autor mediano. Bueno, Nino lo resuelve de una manera muy polémica, pero muy interesante, que para esa época eran revolucionarios. ¿Por qué eran revolucionarios? Les repito, porque los ejércitos y las fuerzas armadas tenían un poder fenomenal en ese momento. Estamos hablando de la década de los años 80, no de la década de los años 2000. Entonces se habían transformado en una amenaza concreta para la democracia y de hecho habían tenido conatos destituyentes durante el gobierno del doctor Alfonsín. Por lo menos dos. Y graves. Dos y graves. Y los dos estaban vinculados con demandas muy brutales de impunidad respecto de la conducta de los militares durante lo que ellos denominaban la guerra antisubversiva, que después se comprobó que era lo que analizamos nosotros como delito contra la humanidad, como experiencia de genocidio contemporáneo. Señalado esto, no sé si voy demasiado rápido, yo lo que quisiera señalarles o decirles es lo siguiente. Hay una suerte de hilo conductor indudable en todos estos hechos que ocurrieron en el mundo y que son posteriores a los artículos del código que vamos a analizar. Por lo tanto, uno podría pensar, ¿será necesaria una actualización de estos tipos penales? ¿O podremos hacerle decir a los tipos penales algo que no dicen ahora, en términos de la posibilidad de abarcar otras formas atentatorias de la vida institucional que por supuesto no pudieron visualizar los intelectuales alfonsinistas de aquella época, de los años 83. Yo les mencionaba también esta cuestión de este grupo importante de intelectuales, muchos de ellos seguidores de Gramsci, de Antonio Gramsci, un pensador marxista, que no solamente hacía hincapié en las cuestiones estructurales, y las cuestiones de la estructura económica para entender los procesos y los cambios sociales, sino también en la cultura. Y dentro de la cultura incluía el derecho, como un dato de la cultura. Entonces esos intelectuales gramscianos, entre los que recuerdo a Beatriz Sarlo, que seguramente la han leído en algún diario porque sigue escribiendo, el Antonio Portantiero, etcétera, etcétera, que era gente muy cercana, Carlos Nino, verdaderos intelectuales de mucha nota, que tenía ese gobierno muy sólidos, muy impresionantes, que a mí personalmente, yo era un abogado recién recibido, me impactaban, porque claro, yo me había formado en una lógica jurídica producto de una enseñanza que incluía cosas mucho más básicas, la pirámide de Kelsen, ustedes la han visto en Introducción al Derecho, la polémica entre derecho natural y derecho positivo, que probablemente ya la hayan visto, la estén por ver en Filosofía de Derecho. Bueno, esas noticias de la filosofía del derecho atrasan entre 100 y 150 años. Nosotros nos estamos debiendo en la facultad un debate muy importante respecto de la formación de los abogados en la que estamos incurriendo. Este es un dato que forma parte de mi punto de vista, pero que intenté el otro día fundarlo con un texto que no es necesario que lo lean, que publiqué en el blog, donde justamente lo que planteo es la necesidad de comprender que el derecho no se puede disociar del poder. Que cuando estudiamos derecho tenemos que tener en claro que estamos estudiando algo que no se puede dividir de la política, no se puede escindir de la política. Estamos estudiando algo que tiene una pretensión científica, tiene pretensión de neutralidad, tiene pretensión de objetivismo, pero que de ninguna manera nosotros podemos permitir que esta es una ciencia tan neutral, aséptica, como podría ser la biología. El derecho es una creación cultural de los hombres, el derecho lo crean solamente algunos hombres, los que tienen poder para crear el derecho. En el derecho penal esto se ve más brutalmente. Las conductas que son delitos porque algunas personas dicen que deben ser delitos, y otras conductas
que no son delitos como esta que estamos viendo ahora, donde nosotros si quisiéramos decir, a ver, pero podemos penalizar a Otpor con el arsenal con el que contamos hasta ahora, que es el artículo de 226 a 229, probablemente no nos alcance. Si es que lo queremos hacer con este criterio minimalista que sostiene la Cámara. Si quisiéramos hacer una interpretación extensiva, siempre peligrosa desde el punto de vista constitucional, y que responde a los avatares políticos, y por lo tanto a mí en absoluto me resulta cómoda ni aceptable, bueno, uno podría decir voy por afuera de lo que dicen los artículos, y digo que los artículos dicen una cosa diferente de lo que dijeron. Lo que pasa es que para ello yo tengo que ignorar el contexto en el que se redactó la ley. Y en el contexto histórico en el que se redactó la ley, estos hechos que yo les estoy mencionando no existían. Lo que existían eran golpes de Estado mucho más parecidos a los del 30, a los del 55, a los del 66 y a los del 76. Pero no existían estos golpes de Estado. Y es lógico que no existieran, porque antes existía otro concepto de la guerra. Hoy ustedes ven que el Papa Francisco dice que estamos en guerra, está declarada la Tercera Guerra Mundial. Pero sin embargo uno pensaría en la Tercera Guerra Mundial con categorías convencionales de la Segunda. Entonces vería dos potencias que se tiran bombas nucleares y la Tierra que desaparece. Y no, la Tercera Guerra Mundial tiene diversos epicentros. Tan diversos son que a veces nos cuesta entender si lo que tenemos frente a nosotros son guerras de baja intensidad. Miren ustedes la cantidad de lugares que hay en guerra en el mundo en este momento. O ejercicios de policía de alta intensidad. Y esa es la forma en que se está saldando la Tercera Guerra. Entre otros motivos, porque algunos países que tienen economías muy frágiles, pero una enorme potencialidad, les voy a dar un solo caso, Rusia, vive en gran medida de la fabricación de armamento. Esto es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y eso tiene una incidencia fundamental al momento de decir, bueno, estos no son fuerzas de confrontación, sino fuerzas de disuasión. Nosotros no podemos volver a una confrontación convencional con armas nucleares, porque desaparecería varias veces la Tierra. Entonces las guerras tienen otras formas de desarrollo. Y tienen otras formas de desarrollo sobre todo a partir de cuáles son los objetivos que buscan ahora. Los objetivos que buscan ahora son la conveniencia geopolítica y los recursos limitados que existen en determinadas partes del mundo y en otras no. Argentina y Brasil, para que ustedes se den cuenta, solamente esos dos países alimentan desde el punto de vista agropecuario al 30% de la humanidad y tienen capacidad para alimentar a más de esa proporción. El acuífero, donde ahora van a poner una base estadounidense en la triple frontera, es un lugar que soluciona la carencia de agua que en el mundo pasa a ser rotunda. Lo mismo pasa con los hielos continentales en la Argentina, lo mismo pasa con la riqueza pesquera de nuestro país y la riqueza de los minerales. Hoy por hoy, a mí me parece que estas cuestiones hay que analizarlas desde el punto de vista penal sin perder de vista aspectos que estrictamente no tienen que ver con el derecho penal. ¿Pero por qué no tienen que ver con el derecho penal? Porque si nosotros utilizamos esta categoría de minimalismo penal, esto nos pasa por afuera, pero es que estas son las nuevas formas de interrupción de la constitucionalidad que existen ahora. Han cambiado de una manera diametral desde 1983 hasta ahora. Entonces, a mí lo que me parece es que esto debería servir como una introducción para que ustedes puedan leer los artículos 226 a 229, que yo les voy a pedir encarecidamente que hagan un lugarcito para leerlo de aquí al miércoles. Así podemos ya analizar en clave jurídico-penal y dogmática qué significan esos textos. ¿Por qué? Porque ustedes van a notar que como está sancionada en el año 1984 y la reforma constitucional de nuestro país es del año 94, van a notar que hay una suerte de superposición entre el texto de la ley 23077 y lo que después termina diciendo la Constitución argentina. Así que tenemos tipos delictivos que son conductas que contemplan la ley, pero además la contempla la Constitución. Esta cuestión que no puede ser prevista porque los tiempos históricos de alguna manera determinan ciertos comportamientos de los legisladores o de los constituyentes. ¿Se entiende? Entonces, todo este proceso histórico no puede ser desagregado, porque si no, no hay forma de entender estos artículos. Y además son necesarias para problematizarlos. Por esto que yo les decía, es imposible que nosotros desagreguemos
en los tipos penales de la realidad objetiva. La realidad objetiva es la que yo les estoy contando, que la podemos someter a un riquísimo debate, pero que igualmente no tiene discusión en cuanto a que ocurre. Yo no quisiera darles más elementos, porque además soy respetuoso y trato de que esto no se transforme en un plebiscito ideológico, porque no es mi estilo. Y además, yo creo que ustedes saben, porque siempre he tenido la intención de hacerlo en el sentido de dónde hablo yo. Sí me preocupan factores que antes no intervenían, que son mucho más potentes quizás que las policías y que los cuerpos armados, de las fuerzas de seguridad, los militares, etcétera, etcétera, que son estas famosas ONGs internacionales que tienen sus tentáculos en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, digo en todo el mundo. Es decir, Otpor es un caso, pero Otpor, que nace como un experimento en un país chiquitito de Europa Central, luego se expande a todo el mundo. Y además se expande con el reaseguro de ONGs muy prestigiosas, de personas muy poderosas de todo el mundo, que también han trabajado de esa manera. Miren, ¿cómo será de importante este tema que en los institutos de enseñanza militar de Rusia y en las escuelas de Rusia, estudien los golpes blancos? Para que la gente sea consciente de que es posible que detrás de una protesta legítima se esté encubriendo un golpe blanco. Cualquiera sea la ideología de esa protesta, no interesa. Cada una de esas protestas siempre tiene un porcentaje, a veces importante, de verdad. Lo que sí está claro es que detrás de esa protesta se enmascaran estas fuerzas ocultas a las cuales, por supuesto, no estábamos acostumbrados y de ninguna manera nuestro legislador penal pudo prever. ¿Estamos? Perfecto. Dicho todo esto, me tomo un traguito de agua y vamos a lo que a ustedes les importa, porque ya estoy sumamente ansioso. A ver, vamos a distender un poco esto. Mañana van a tener lo que ustedes están esperando, yo creo que no va a pasar mucho tiempo más porque tenemos